Hay días en el trabajo pues que no están mal, hay otros que están muy bien y hay otros que son ya excepcionales. Esos días en los que recibes, por ejemplo, pues este regalo, esta última edición del cuento de Navidad de la editorial Nocturna. Seguimos enmarcando libros, en este caso vamos a enmarcar 3 libros de Dickens. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar aquí. Vamos a enmarcar libros, pero también vamos a hablar de la editorial. Hombre, claro, porque a nosotros nos vamos a hablar de libros, de escritores, pero también de editoriales, que tienen un mérito. Exactamente. Sí. Bueno, pues como decías, acaba de publicar este cuento de Navidad, un clásico de la Navidad de Dickens, que se estrenó además en diciembre, en plena Navidad, y tenemos con nosotros al responsable de comunicación de la editorial Nocturna. ¿Qué tal, Lorenzo Rodríguez? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por vuestras grandes ediciones de Dickens. Este año toca cuento de Navidad, pero el año pasado tenemos por aquí encima las otras 2 ediciones. Sí. ¿Por qué Dickens? Bueno, Dickens es un autor indispensable, ¿no? Yo creo además que a estos autores es bueno volver a traducirlos, volver a sacarlos a la palestra, por lo menos una vez durante cada 10 años así, ¿no? Por eso son traducciones nuevas de Bernardo Moreno, La tienda de antigüedades y Nicholas Nickleby, y publicamos estos libros inicialmente porque son 2 de las mejores novelas de Dickens, son 2 novelas que en su día tuvieron muchísimo éxito, pero sin embargo no son hoy día de las más conocidas entre el público mayoritario, ¿verdad? Y entonces, bueno, esa fue un poco el motivo por los que los editores, Irina Salaver y Luis de la Peña, decidieron publicar estas dos novelas. Y ahora pues hemos sacado cuento de Navidad en estas fechas tan propicias, ¿no? Es la primera vez que se edita en España con las ilustraciones de Quentin Blake. Preciosas en color. Y bueno, está un poco a la manera de cómo el propio Dickens concibió la publicación de Cuento de Navidad, ¿no? Él venía de enlazar una serie de publicaciones que no habían tenido el éxito que él esperaba. Había publicado Barnaby Rudge, que era una novela que no tuvo buena acogida entre la crítica, hoy día sigue siendo también la novela, que menos gusta de Dickens. Luego había hecho un viaje por América, un viaje con él que, en fin, fue muy ilusionado y llegó también muy decepcionado de varias cosas que vio. Luego, si queréis, podemos comentarlo. Ese libro no vendió mal, pero le costó muchas enemistades y muchos problemas con la gente, con amigos suyos, y luego inició Martin Chuckleby, que tampoco terminaba de gustar. Entonces, bueno, saca Cuento de Navidad en el año 43, en 1843, y es un éxito inmediato. Lo que pasa que él se empeñó en que el libro no costara demasiado, 5 chelines creo que cobraba, y sin embargo que estuviera, como digo, muy bien editado, muy bien encuadernado, con letras doradas, con ilustraciones, etcétera. Entonces, inicialmente el rendimiento económico no fue demasiado grande, pero bueno, fue un libro que no dejó de reeditarse, se empezaron a hacer obras de teatro por todo el país, y luego, bueno, fue el principio también de otra serie de cuentos navideños que escribió, ¿no? Porque el propio Dickens hacía sus representaciones, ¿verdad? Como actor también de teatro. Sí, eso además le generó muchísimo dinero, ¿no? Y también le costó la salud, en cierto modo, porque él era una persona que trabajaba muchísimo, ganaba muchísimo dinero, pero tenía problemas económicos muy grandes, tuvo muchísimos hijos, no sé, 9 o 10 hijos, y cargaba con ellos, cargaba con los parientes de su mujer, cargaba con sus propios hermanos. El padre, que era un tarambana, le daba también muchísimos problemas, le metía en constantes deudas, y era un hombre que ganaba mucho dinero, pero que también gastaba mucho, y entonces se veía como en esa especie de noria infernal de la que solo podía salir escribiendo y ganando, ¿no? Y estas representaciones, aunque le costaban, le fatigaban mucho, y en cierto modo, como digo, le deterioraron mucho la salud, le gustaban mucho porque era un contacto con el público. Él además, en cierto modo, era un actor, digamos, frustrado. En algún momento pudo hacer alguna audición para ser actor profesional y no se presentó a ella porque ese día se levantó enfermo y ya no acudió. Pero sin embargo siguió durante mucho tiempo vinculado al teatro, pertenece a una compañía de actores aficionados. Como digo, él estaba, y bueno, esa afición por el teatro se aprecia en sus libros. Los personajes a menudo se definen más que por sus acciones, por lo que dicen. Absolutamente. Y incluso en la estructura de las novelas, ¿no? Hay que decir que Nicholas Nickleby es, digamos, la primera novela, hay un salto
respecto a las anteriores, que eran los papeles póstumos de Club Piwich y Oliver Twist, que además las escribió alternándolas. ¿Y se vende bien Dickens ahora mismo? ¿Se sigue vendiendo bien? Pues ¿Sí Dickens se vende bien y sobre todo son autores prestigiosos, de largo recorrido, de fondo, y que siempre se están vendiendo, ¿no? Y cuando sacas unas ediciones con nuevas traducciones, con las ilustraciones originales, haces el producto apetecible para el lector, pues la verdad es que sí se vende bien, sí. Hay que decir que Quentin Blake es uno de los ilustradores más conocidos del Reino Unido, Sí, famosísimo. Sí. Son preciosas las ilustraciones, es un libro increíblemente bien editado, sí. De Nocturna, ¿qué le preguntamos, José María? Pues ¿cuándo fue creada Nocturna? Pues Nocturna es creada en el 2009, la crean Irina Salaberry, que es nieta del gran traductor del francés Miguel Salaberry, de Julio Verne, de Flaubert, también autor de una novela muy interesante, es el que acuña el término del exilio interior, y monta la editorial con el dinero que le deja a su abuelo en herencia. Esto es una cosa que ha contado, es muy dickensiano también, ¿no? Sí. Es una cosa que ya ha contado públicamente y por tanto la monta con Luis de la Peña, que es crítico literario y profesor de literatura española, y los primeros títulos son El viaje a Rusia, de Lewis Carroll, que es un libro precioso, un diario que él hizo de sus andanzas por allí, y las Memorias de Kiki de Montparnasse, Recuerdos recobrados, ¿no? Que son dos libros que a día de hoy todavía se siguen vendiendo, ¿no? Volviendo un poco a lo que comentamos antes de Dickens, son autores... Y desde el principio tenéis tenían el plan de hacer una editorial que compaginara los clásicos con la literatura fantástica y la literatura juvenil, es que es muy original. Sí, ese era un plan de Irina. Yo entré en la editorial a llevar prensa en febrero del 14, aunque yo había colaborado con ellos en algunos trabajos editoriales, pero el plan de Irina era ese, era tener una editorial que tuviese una línea de juvenil muy fuerte y que fuese una colección, digamos, que en ventas fuese rentable, y alternarla con este tipo de libros, bueno, más costosos, libros más minoritarios, etcétera, ¿no? Ese plan estaba desde el principio. Y la literatura juvenil tiene pegada, la gente joven lee y sobre todo compra libros. Sí, la gente joven, las presentaciones que nosotros hacemos de las novelas, de nuestras novelas juveniles, se llenan, las autoras están firmando hasta las 12 de la noche. Qué bueno. Hay mucha afición entre los jóvenes por la lectura, al contrario de lo que solemos pensar. Al contrario del tópico. Al contrario del tópico, ¿verdad? efectivamente. Ya no se lee, en España no se lee, y menos los jóvenes. Los jóvenes leen muchísimo y aparte tienen dos cosas que son muy buenas, que es que son muy entusiastas, entonces las lecturas las comparten a través de las redes sociales, a través del fenómeno booktuber, etcétera, ¿no? Y luego les gusta el papel, es decir, al contrario de lo que se dice, les gusta un poco lo que nos pasaba a nosotros cuando empezamos a leer, ¿no? Les gusta ir formándose su pequeña biblioteca, ir comprándose sus libros, irlos juntando en su habitación, irlos reuniendo. Y te elogian mucho las ediciones, no, son lectores mucho más críticos y exigentes de lo que pudiéramos pensar, ¿no? ¿Qué títulos han sido particularmente Pues hombre, el gran éxito de la editorial, lo que digamos la amplía y la relanza, fue la saga del Corredor del Laberinto, que hay una serie de películas, ahora en febrero se estrenará la tercera parte, esa es una saga de la que hemos vendido pues bastantes ejemplares, y luego hay algunos títulos juveniles que también han funcionado muy bien, pues Carta de amor a los muertos, Serafina, ahora hemos sacado una preciosa novela juvenil ambientada en la India en los años 20 de aventuras de Victoria Álvarez. En fin, la colección juvenil la verdad es que funciona muy bien. Y eso nos permite pues poder ir sacando estas joyas, darnos, ¿no? a nosotros la alegría de Dickens. Claro, pero nos alegramos de escuchar lo de los jóvenes, ¿no? Está muy bien. Como decías antes, Lorenzo, es verdad que Dickens es un autor de personajes, creo que creó más de 3000 personajes, y los personajes se definen por lo que dicen y por su palabra. A mí me recuerda mucho a Cervantes, y creo que admiraba mucho a Sancho Panza, Dickens. Sí. La Dickens bebe principalmente de la tradición picaresca, encarnada en Fielding, en Smollett, en Defoe, etcétera, y también de la novela más sentimental, que vendría a ser un poco la de Sterne. También aprende mucho claro, todos estos autores son muy cervantinos, habían aprendido de Cervantes, ¿no? como todos, y bebe también mucho de Walter Scott, a la hora, por ejemplo, de describir los paisajes
Los paisajes tienen una importancia enorme en toda la obra de Dickens. Los paisajes muchas veces son un personaje más, ¿no? Eso lo aprende de Walter Scott, claro, eso es una cosa muy de romanticismo, ¿no? El paisaje como un personaje, como un elemento que te está diciendo mucho de la psicología de los personajes y de del propio latir de la trama, ¿no? de por dónde va a discurrir la trama. Eso lo aprende de Walter Scott. Y luego hay una cosa, es una persona observadora, un crítico social de su época, pero digamos que no es tan feroz como podría ser un Balzac, por ejemplo, porque siempre está atenuada, esa visión amarga, ¿no?, de la realidad, siempre está atenuada por mucho humor, sí, y también por sentimentalismo, ¿no?, sensibilidad, en fin. Eso. A mí es uno de lo que más me gusta de Dickens, el humor, el sentido del humor. No, sin duda, sí, me parece genial. Sí, lo perdona todo. Bueno, Lorenzo, desde luego regalar esto en Navidad, a mí me parece, vamos, te hacen estos 3 regalos y te han hecho felices, son una maravilla de libros, son una maravilla. De los títulos que vais a lanzar en Nocturna, ¿qué nos adelantas? Pues vamos a sacar el año que viene otra novela de una autora japonesa que venimos publicando, Kazumi Yumoto, la autora de Los amigos, Viaje a la costa y La casa del Álamo. Esa saldrá el año que viene. Va a salir la segunda parte de esta novela juvenil que decía de Victoria Álvarez. Sí, que ya la tenéis en la web anunciada. La tenemos anunciada. Saldrá también otra novela de Iria y Selene, que son 2 autoras juveniles que nos funcionan muy bien. ¿Y de literatura fantástica vais a seguir de este tipo de literatura? Sí, porque ahora además hemos iniciado una nueva colección de thriller que se llama Noches Negras, y digamos que ahí el catálogo que tenemos pensado y contratado, bueno, los editores, pues muchas de esas novelas van por ese camino, ¿no? Ahora hemos sacado otra novela, Materia Oscura, que es de universos paralelos. En fin, digamos que tocamos muchos géneros en la editorial. Pues está muy vivo el mundo editorial, ¿eh? Es impresionante. Muy interesante. La verdad que nos dan muy buenas noticias. ¿Cómo lo hacéis? Pues saliendo todos los días a pelear mucho y trabajando muchísimo, y bueno, y la verdad es que nos encanta, ¿no? Para dedicarse a esto hay que ser un apasionado. Son libros muy bonitos, además, no solo los que están aquí, sino todos los demás son libros muy bonitos. Sí. Muy cuidados, muy bonitos. Muy hechos con cariño, como Dickens. Sí. Bueno, Lorenzo, pues aquí tienes tu casa. Pues cuando muchísimas quieras, gracias. Libertad Digital es tu casa. Muchísimas Solamente gracias. me queda darte la enhorabuena por estas ediciones de Dickens, como decía José María, por el resto de las apuestas de la editorial, y larga vida Nocturna. Gracias. Muchas gracias, José María, muchas Muchísimas gracias. Gracias.